San Erasmo de Fournier, también conocido como San Elmo, es el santo patrón de los marineros. Jacobo de la Vorágine en su leyenda dorada, le reconoce como un obispo de Fournier y de la Campagne, un eremita de las montañas libanesas y un mártir sacrificado durante las persecuciones del emperador bizantino Diocleciano. Según la leyenda, cuando empezaron las persecuciones de Diocleciano, Erasmo fue obligado a comparecer ante un juez, le golpearon y le escupieron. Después le causaron laceraciones que hicieron que se le reventaran las venas. Erasmo sufrió estos tormentos con una gran presencia de ánimo. Le metieron en una fosa llena de serpientes y gusanos, le rociaron con aceite hirviendo y cubrieron sus manos con azufre. Pero él resistió todos estos suplicios con un estoicismo formidable, dando gracias y alabando a Dios. Una terrible tormenta se abatió sobre sus torturadores, salvando a Erasmo de una muerte segura. Los santos le estaban protegiendo. Diocleciano le hizo meter en otra fosa más angosta esperando que las serpientes y los gusanos acabaran con él. A Diocleciano le sucedió el emperador romano Maximiano Herquiel, quien, según Vorágine, era mucho peor que Diocleciano. Erasmo siguió predicando el evangelio y fue, nuevamente, perseguido. Le zambulleron en un baño que contenía agua hirviendo e intentaron cerrarle la boca aplicándole una combinación que contenía un metal derretido. Un ángel acudió en su ayuda resguardándole de sus torturadores. El emperador, enfurecido, le hizo meter en un tonel claveteado con pinchos y lo lanzó desde lo alto de una montaña, haciéndolo rodar. Un ángel volvió a salvarle. Sufrió otras torturas. Le arrancaron los dientes, con unas tenazas. Le ataron a un poste y le asaron sobre unas parrillas, le atravesaron los dedos con unos clavos y le arrancaron los ojos. Desnudo, le ataron de pies y manos a unos caballos con el fin de que éstos le arrastraran hasta que sus venas reventaran. Esta versión de la leyenda dorada no cuenta de qué forma Erasmo huyó al monte Líbano y sobrevivió alimentándose con lo que unos cuervos le llevaban. Un misterio precristiano, sin duda, interesante. Volvió a ser capturado, le llevaron ante el emperador que le condenó. Fue recubierto con pez y quemado, como lo fueron los primeros cristianos durante los Juegos de Nerón, pero sobrevivió. Vuelto a encerrar con la intención de dejarle morir de hambre, él se las compuso para evadirse de la misma. De nuevo volvió a ser capturado y torturado en la provincia de Illyricum tras haber predicado y convertido al cristianismo a numerosos paganos. Por último, y según la leyenda, su estómago fue partido en dos y sus intestinos fueron enrollados alrededor de un cabrestante. Erasmo fue denominado patrón de los marinos porque continuó predicando después de que un rayo abriera la tierra cerca de él. Este hecho hizo creer a los marinos que, cuando se desata la tormenta en el mar, invocando a San Erasmo se librarían del peligro de naufragar. Las descargas eléctricas en los mástiles de los navíos fueron consideradas como un signo de su protección y, por ello, fueron llamadas fuegos de San Elmo. Además de ser el patrón de los marinos, es invocado, también, contra los cólicos infantiles, las enfermedades intestinales, los calambres y dolores propios de las mujeres, y contra la peste de los animales. Meditación sobre la dificultad. ¿Qué existe para salvarse? ¿Quieres gustar la dulzura que hay al conversar con Dios en la oración? Evita las reuniones mundanas. La voz de este divino esposo no se hace oír en las plazas públicas, habla al corazón solo en la soledad. Huye de los hombres y de sus vanas conversaciones y encontrarás a Dios en la oración. Habla a mi corazón, divino Maestro mío, en adelante estará sordo para todas las criaturas para no escucharos más que a vos. Sosiega el tumulto de tus pasiones, si quieres orar a Dios con atención y recibir sus santas inspiraciones. Mientras tu alma esté turbada por las tempestades que en ti excitan el odio, el amor, el deseo de hacerte notar, no experimentarás jamás las dulzuras de la oración. Ahora bien, ¿quieres un secreto para domar pronto tus pasiones? Ama la soledad. Las pasiones son vencidas sin lucha cuando la soledad secunda a la gracia. Casiodoro. Acostúmbrate poco a poco a pensar en Dios, mantén tu espíritu recogido lo más que puedas, y no te costará mucho trabajo orar a Dios sin distracción.
Para lograrlo, es menester que toda tu vida sea casi una oración continua. Ah, Señor, es tan dulce y tan consolador conversar con vos en todo tiempo, en todo lugar puedo yo gozar de esta dicha y no hago caso de ella. Cuando haya gustado la dulzura de la conversación con Dios, la sociedad de los hombres me disgustará. Desolada está la tierra, porque no hay quien reflexione en su corazón. Jeremías